Durante 21 años, Nueva York ha destacado las valiosas contribuciones culturales, sociales y artísticas de las comunidades latinas que dan vida a la Gran Manzana. En nuestro episodio de febrero, nos unimos a las comunidades afrodescendientes para conmemorar sus luchas de resiliencia y reivindicación de sus derechos. Comenzamos en el Caribbean Cultural Center African Diaspora Institute, CADI, junto al director de su junta, Danny Jiminian, en diálogo con la directora de la organización, Melody Capote, sobre los inicios del instituto y su legado fortaleciendo a la comunidad afrocaribeña en Nueva York. También conversamos con Mario Carrión, responsable del archivo y laboratorio, que preserva esta valiosa memoria colectiva. Luego conversamos con los fundadores de El Consulado NYC, una organización artística y comunitaria que decidió crear un espacio simbólico donde no hay sellos, pasaportes ni trámites, sino colores, arte e historias que reflejan la experiencia de la diáspora venezolana. Pero febrero es también sinónimo de moda y por ello queremos finalizar en un taller de Midtown en donde encontramos a Don Hugo, un sastre que decidió devolver a través de la enseñanza gratuita a otros inmigrantes la acogida que este país le brindó hace más de 30 años. Y ahora vamos con Danny Jiminian al Caribbean Cultural Center African Diaspora Institute. Mi nombre es Danny Jiminian y soy el presidente de la Junta de CADI. Hey, Melody, Danny. what's up? Welcome home. Yes. Welcome. Yes. So good to see you. Same Thank here, you for same joining here. us. Of course, thank you. Yeah, so we're here we're working on the anniversary soiree this year and basically what CADI stands for in terms of spiritual cultural resistance. I think it would be a good idea for us to find instances of that in the history of CADI so that we could show that and help us plan this anniversary soiree to be the best it can be. So we took and played tricks with words, right? We took Right. anniversary and soiree, and we chose to make our 50th an anniversary soiree. Right. And we start by honoring our founder, Dr. Marta Moreno Vega, who was the founder of the center. This is my mom, Laura Moreno, who worked with her for about 30 years as her right-hand person. And I think it's important to note as we speak about 50 years, the center has been a place, a platform, a home for folks to gather and see themselves, right? So many institutions lack the opportunity for us to see ourselves in them and the cultural contributions that we've made as people of African descent. And so the beginning of the center starts with her doing some research at the Schomburg Center and finding a letter from Arturo Schomburg to Nicolas Guillen in Cuba and saying to Nicolas that Langston Hughes was going to visit Cuba and he wanted to assure that Nicolas would receive him and visit the Black communities in Cuba. Again, seeing ourselves in the diaspora everywhere that we are present. And she realized then that letter served almost as a telephone, and the creation or the establishment of this institution is that being a two-way street, being a telephone, of being able to communicate with one another about the significant contributions we've made to world culture as Black people. That's awesome. And that to me speaks to like part of what I love about CADI, or part of what draws me to CADI is this, for me personally, is this search for Afro-Latinidad, and finding my African roots, and that being something that, wasn't, taught as much in schools, and even unfortunately in our Latino community was always sometimes marginalized. And to know, that that's at the root of the creation of CADI is so dope. Well, we know that to be true in all of our own kind of families, right? The colonization that happens in our own minds and in our own homes. And so we don't see it in the schools, we don't see it in the media, we don't see it in general, and even in our own homes, the issues of colorism, right? The notion of good hair, pelo malo, pelo bueno, las narices perfilado, the large lips. And so we have that in our own homes. And again, we want this to be a home where folks come in and say, it's okay to show up in the various shades that we are, the various texture hair, and the features that we carry that are rooted in Africa.
hermano. ¿Qué, papi? ¿Estás bien? Allá tú sabes. Bendiciones. Bienvenido. Malenia. Hey, good to see you. Bienvenido de nuevo al Laboratorio de Archivos Comunitarios para Cultura y Justicia de Cádiz. Sí. Ya tú sabes, esta es tu Muchas casa. gracias. Lorena y yo nos metimos en el almacén de los archivos de Cádiz y eran cajas y cajas hasta el techo de tapes de VHS, de mini DV, de todos los formatos que te puedas imaginar. Hasta beta, menos digital, ¿tú me entiendes? Menos digital. Y papeles, cartas, tú sabes, flyers, posters, libros, como locos. En fin, 2 almacenes llenos de cosas. Sí, el tema del 50 aniversario es llevar el legado de 50 años de justicia, alegría y resistencia al futuro. Eso es como que el ángulo que tenemos, y liberación al futuro. Ese es como que el ángulo que estamos trayendo al año. Te podemos enseñar un par de cositas, tenemos bastante, voy a estar aquí un par de horas. Pero mira, María es una de nuestras archivistas residentes, podemos decir, Hey, y ella está trabajando con los archivos físicos del centro y puede enseñarte un par de cositas. And this happened where? This was in Ile-Ife. In Ile-Ife. And here we have the group being greeted by the Uni of Ife. So here's Marta Moreno Vega, and she's being greeted by the Uni of Ife, who had just been crowned in 1980. And he had a big welcoming ceremony for them at his palace, which you can see a picture of from the outside here. Right. What I find the beauty of this is that here we have this Puerto Rican woman from America going back to Africa to create this bond, sort of cross this bridge and sort of say that we're in this fight together. Yes. Bueno, sí, hablando de resistencia, el centro siempre ha estado conectado con los Young Lords y con las movidas sociales en la ciudad y en el país entero, tú sabes, y la diáspora entera. Pero los Young Lords son bien importantes porque el fotógrafo oficial del Centro Cultural Caribeño en algún momento era Irán Maristani, que también era el fotógrafo oficial de los Young Lords. O sea que siempre tuvimos esa conexión. Él creció con Melody, tú sabes, fue como Marta lo ayudó mucho en su carrera también, tú sabes, de fotógrafo. Bueno, yo siendo una persona afro-latino y viendo esto me da tanta motivación, tú sabes. Y me pone a pensar que, wow, cuando el fotógrafo cuando tomó estas fotos, en ese momento, ¿sabes? Era como testigo de un movimiento, ¿verdad? Y era como también para promoverlo. So, la meta en ese tiempo, me imagino que el fotógrafo quería compartir para que la gente vea lo que están haciendo en la comunidad para ayudar a la comunidad, ¿verdad? Y ahora, ya que eso pasó tanto tiempo, ahora yo lo veo como una inspiración también. No sé si estaba esa persona, el fotógrafo, pensando que algún día alguien va a ver esto y va a ser, tú sabes, va a sentirse inspirado, pero yo así me siento viendo esto en este momento político que estamos, ¿verdad? Recomiendo que el que no conozca Cádiz, que lo busque, vaya el sitio web, cadi.org, cadi.org. Subscribe to the newsletter, vaya al sitio web y vea los eventos y ven y participe, que esto será eso es para ustedes, para la comunidad, y juntos podremos superar. Gracias. Motigua, chango motiagua, chango motiagua, chango motiagua, chango motiagua. Sabía que corría riesgo de no ser comprendido, ni por el hombre de la calle, ni por el público. Pero una verdadera obra de arte tiene el poder de activar la imaginación, aunque tome tiempo. Así lo dijo Wilfredo Lam, uno de los grandes protagonistas del modernismo. Wilfredo Lam, Cuando no duermo, sueño, es la primera gran retrospectiva en Estados Unidos que presenta de manera integral la extraordinaria trayectoria de este artista visionario. La muestra reúne más de 130 obras, pintura, dibujo y grabado, creadas entre 1920 y 1970, marcadas por su herencia africana y china y por una vida atravesada por el exilio y el cruce de culturas. En una época convulsa, Lam nunca temió expresar el caos exuberante de cuerpos humanos, plantas y animales. Tras su regreso a Cuba, incorporó la santería, el paisaje caribeño y la identidad cultural cubana a un lenguaje visual único y poderoso. ¿Qué mejor homenaje en el mes de la herencia africana que redescubrir a este artista, pensador e intelectual, cuya obra sigue invitándonos a mirar el mundo de una manera nueva?
La exposición puede visitarse hasta el 10 de abril en el Museo de Arte Moderno. Desde 2017, Venezuela no cuenta con representación diplomática y por eso es que el grupo de artistas de El Consulado NYC, liderado por la artista y diseñadora Alejandra Mandelblum, junto a otros creadores, ha dado vida a un proyecto cultural que ha recorrido importantes espacios dentro y fuera de Nueva York. Somos un grupo de venezolanos que vivimos acá en Nueva York y surgió por la necesidad de no tener un apoyo, digamos, institucional. Toda la situación del país también, la ruptura de los dos países, de Estados Unidos y Venezuela. Mi nombre es Alejandra Mandelblum, yo soy artista multidisciplinaria, fundadora y directora ejecutiva del Consulado NYC, que es una organización, es un colectivo de artistas en Nueva York. Ya ser inmigrante es algo difícil, entonces como artista y además inmigrante, entonces te puedes sentir un poquito solo cuando no tienes un consulado, una embajada, una estabilidad, digamos, del país que vienes o cierta estabilidad de alguna forma. Mi nombre es María Antonia Blanco y yo soy la productora y la directora creativa del Consulado. Hay un proyecto previo en el que estaban Alejandra y Luqui y yo entré después que rehicimos eso, el colectivo del Consulado. Y la idea del Consulado es crear un espacio para reunión creativa, un espacio donde el arte sea el punto pivotal, donde la conversación y la reunión de los venezolanos sea enfocada en el arte. Nos juntamos porque no hay una representación consular, un apoyo para los artistas y tampoco espacios de reunión, espacios que apoyen para crear exposiciones, para ayudar a mover obras desde Venezuela hacia otros países o simplemente para crear conexiones de los artistas venezolanos con otros países. Primero estuvimos en un espacio en el Upper East, después estuvimos en la feria. Aquí en FATCAT FATCAT es un espacio de makerspace que se encuentra en el West Village, donde a veces venimos y trabajamos y hacemos cosas acá en grupo. Ahorita estamos hablando con un montón de personas para seguir creando cosas itinerantes, ¿no? Que se van como moviendo de repente en una galería o activar un espacio que quizás esté abandonado. Y la otra cosa que es muy interesante, que también nos gusta como trabajar con artistas que de alguna forma estén displays o se sientan displays también. Mi nombre es Helwin Villamizar, soy fundador miembro del Consulado NYC, esta segunda etapa. Yo conocí al Consulado como proyecto de otro colectivo de arte, de artistas, que se llama Pachanga, y de una como artista, hablando artista con artista, ¿no? Empezamos a hablar de proyectos y bueno, les propuse una idea de exponer con ellos porque básicamente ese era su propósito en el Upper East Side, en ese espacio, en ese pop-up. Y bueno, estaban haciendo exposiciones de artistas en la diáspora. Y yo estaba recién llegado a Nueva York. Tuve una exposición entonces con ellos. Alejandro me dijo, sí, cómo no. ¿Qué quieres hacer? Hice una escultura del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, Sofía Inver, que es un símbolo como icónico de lo que fue el quehacer cultural venezolano antes de que llegara el chavismo y antes del milenio. El final de la obra fue llevar el museo, todos, por la calle en una procesión hasta el Guggenheim, como para que los dos museos se encontraran y se vieran cara a cara, ¿no? Una procesión como simbólica de que somos venezolanos, pero también somos artistas neoyorquinos y que estamos haciendo cosas acá, pero no perdemos ese sentir venezolano, ¿no? De lo que perdimos, pero también de lo que podemos crear. Que no es una cuestión ideológica, sino una cuestión individual. O sea, yo pienso que en Venezuela uno ve, la gente tiene que unirse, pero por obligación, no por miedo. Y el Consulado NYC, o sea, el colectivo de nosotros, nos unimos por volición propia, porque queremos, porque nadie nos obliga. Mi trabajo como artista, yo soy fotógrafo.
pero también he trabajado en gráfica. Yo tengo una obsesión con los billetes de 5 bolívares que salieron en el año 1983-87. La última obra que presenté y una obra que sigo trabajando desde el año 2000 es del 98, perdón. Es una obra basada en que el concepto de que en mi país le pusieron a la moneda el nombre del héroe nacional. Eso hace que su nombre, o sea, fluctúe igual que un valor como es la moneda. Y en que ese billete que yo trabajo, que es un billete rojo bellísimo, llegó a ser $1 en esa época. Y a partir de ahí, pues lo que viene es bajada. En los últimos 25 años, ese billete rojo que yo trabajaba, que valía $1, hoy en día no vale ni una centésima de un centavo de $1. Yo no me fui de Venezuela por el gobierno. Me fui de Venezuela porque yo quería vivir en Nueva York. Yo quería hacer mi carrera en Nueva York. Primero como diseñadora y después la vida me llevó a las artes visuales. Pero, o sea, eso estaba en mi mente desde que yo era chiquitica. No regresé a Venezuela por la situación del país. Porque, bueno, las cosas se pusieron muy complicadas, difíciles y bueno. Más que todo, los proyectos son y van a ser en Nueva York, porque somos New York based. Pero sí, o sea, hay cosas que ya hemos estado hablando con algunos artistas, curadores, de repente hacer algo en Madrid, en París, ya ahorita fuimos para Miami, para la feria. Hicimos un proyecto en Miami que se llama Kiosco. En Venezuela los kioscos son hubs de encuentro vecinal, digamos. Y lo que hicimos en Miami fue presentar un kiosco que en vez de tener revistas y newspapers, tenía arte. Y entonces juntamos a 47 artistas venezolanos y los colocamos dentro de la esfera de un kiosco de la esquina. No ha habido una exposición colectiva de esa envergadura fuera del país desde hace más de 20 años. Yo personalmente no me veo en Nueva York en los próximos 5 años, pero sí quiero crear satélites del consulado que continúe y eso, que crezca, que haga ese mismo movimiento que hemos hecho los venezolanos en nuestra realidad. O sea, no estamos buscando ser el consulado de Venezuela ni el consulado de ningún país, sino estamos buscando más bien ser un territorio de arte. Digamos, si llegaran a abrir un consulado y si las cosas cambian, sería lindo de repente colaborar con ellos, con algún agregado cultural y crear un equipo. Junto a su esposa, don Hugo Herrera lidera Stitches by Hugo, un espacio donde mujeres e inmigrantes aprenden de forma gratuita un oficio dentro del mundo de la moda, formándose en patronaje y corte, como herramientas para construir un futuro con dignidad, independencia e integración. Mi nombre es Hugo Herrera.
Soy el fundador de Stitch by Hugo. Yo soy costurero porque mi madre era costurera. Mi madre trabajó más de 40 años cosiendo. Yo salí de Colombia muy joven, me fui a Venezuela. En Venezuela también tuve una fábrica de ropa, pero en el 2001, pues el cambio de gobierno y todo eso, yo emigré a Nueva York. Emigré a Nueva York porque como yo trabajo en la moda, Nueva York es el centro mundial de la moda. Yo dije, es una gran oportunidad, pero aparte era una promesa de Dios. Y aún así, con la profesión que yo traía, tuve dificultades. Empecé trabajando en unas compañías como costurero, pero después, como a los 3, 4 años, me regalaron una máquina. Y esa máquina me puse a trabajar en mi casa, me puse a trabajar a freelance, a hacer costuras. Y cuando abrí mis ojos, yo ya tenía este taller. Eso fue algo que para mí fue muy grandioso. Cuando yo ya vi una fábrica, yo dije, wow, ¿en qué momento tengo esto? Pero eso es la constancia, ese es el amor que uno le pone al trabajo, trabajar con esa conciencia de hacer las cosas bien. Y me preocupé mucho por la comunidad latina, porque yo como latino también pues sufrimos el idioma, sufrimos que estamos en un país diferente, ¿no? Entonces yo me puse como en los zapatos de ellos y dije, bueno, si yo con la profesión que tengo problemas, tengo dificultad, ¿cómo serán ellas? Y dije, voy a formar mi escuela para enseñar lo que yo sé. My name is Jenny Garcia, and my inspiration to come here in Stitches by Hugo is for the love of fashion and God. God brought me here. Bueno, mira, nosotros comenzamos esta fundación en el año 2015, sin recursos. Siempre los recursos fueron de este taller, lo que salía de este taller. Lo hacíamos totalmente gratis. Y me dediqué a enseñar a mujeres cabeza de hogar, personas que, como te digo, no es malo limpiar casas, pero tengo un testimonio de una de mis alumnas que limpió casas durante 8 años. Aprendió esta profesión y hoy día ella tiene su propia empresa. Hugo is such an important person right now in my life because he gave me the confidence that I needed. He says it doesn't matter if you didn't get it, he made sure he gives you attention. So there was a lot of people in the class, but you felt singled out by him so that he wanted to make sure that your patterns were correct and so that you can make your garments beautiful. Entonces eso me alegra mucho porque esa misión mía en este momento pues se ha hecho muy conocida. Tenemos más de 200 llamadas, mensajes, tenemos más de 2,000 personas que quieren estudiar. I think that Stitches by Hugo is an amazing non-for-profit company. So happy that I was a part of it. I think for the community, it's also going to be amazing. There's a lot of people that don't have a lot of resources, and they would take advantage of these classes that are being offered here. And I'm so happy that they will also have the same, what I had to experience. Entonces, las mujeres cabezas de hogar se han interesado. Hoy día la mujer quiere superarse también, porque no solamente el hombre es el que está más arriba. La mujer se quiere superar y quiere aprender una profesión más. Bueno, mira, yo llevo 50 años de casado con mi esposa. Ella siempre me ha ayudado, siempre. Desde que emigramos a Venezuela, luego vinimos acá, hemos trabajado, ha sido mi mano derecha. Ella también tiene mucho conocimiento. Ella tiene una parte que es la costura, yo tengo mi parte que es los patrones. Entonces trabajamos en equipo. Being a mom was very difficult because I was a single mom for 2 children and they were 4 years apart, so that was challenging. It's like finishing with one, starting with the other. They kept me pretty busy and I left myself always last. That's what a good mom is. That's what I was taught being a Latina.
Mira, te voy a contar algo. Muchas de ellas cuando hicieron su primera muestra lloraron de la alegría de ver que hicieron una prenda hecha por ellas mismas, se lo pusieron y esa alegría pues a mí me da también, me refleja mucho y me da mucha alegría también de verlas a ellas, ¿ya? I think fashion is about going forward and just attaining the unattainable, I say. More like wear whatever you want and have the confidence to show it. Mi mayor satisfacción en esto y mi mejor legado es decirle a la gente que sin egoísmo enseñemos lo que nosotros hemos aprendido. Hay gente que dice, no, pero es que yo me quemé las pestañas, yo pagué miles de dólares para aprender una profesión. No, eso no está tanto en el dinero, está tanto en la satisfacción que a uno le da enseñarle a una persona, enseñándole también a mis alumnas. Yo creo que pues Dios lo está viendo desde lo alto. En el próximo episodio de Nueva York celebraremos el Mes de la Mujer, con historias de mujeres latinas que han dejado huella en esta ciudad. Los esperamos. No te olvides de descargar la app de Kuni TV gratis y descubre historias humanas en profundidad con Nueva York. Todos los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctenos tv.cuni.edu/Nueva York.